el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Un saludo muy afectuoso a todos los que nos acompañan en este viernes 14 de enero del 2022. Les saluda el Padre Jorge Martínez Ruz, párroco de esta comunidad de San Juan Bosco en Mérida, Yucatán, México. Y hoy estamos celebrando en Yucatán el aniversario de la dedicación de nuestra Santa Iglesia Catedral. El señor arzobispo ha celebrado ya la misa con el Cabildo Metropolitano, ofreciendo la intención o el agradecimiento que si bien la catedral fue dedicada el 12 de diciembre, un 12 de diciembre, ya escucharemos en un rato la reflexión sobre por qué celebramos entonces hoy este día, si en un 12 de diciembre se dedicó, pero pues tendremos algunos datos sobre la historia de nuestra catedral. Vamos, antes que otra cosa, estamos en categoría de fiesta, por eso el color blanco, por eso cantaremos el Gloria, porque en Yucatán, y bien marcado está en el calendario litúrgico nacional, que hoy celebremos en todas las iglesias de Yucatán esta fiesta, siendo en la catedral esto además una solemnidad. Hoy para las demás iglesias fuera de catedral en Yucatán solamente con categoría de fiesta. Vamos a iniciar pidiendo perdón por nuestros pecados. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. En silencio pidamos perdón. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Estaremos tomando las oraciones y las lecturas que vienen en el misal diocesano por ser una misa especial, es decir, la dedicación de una iglesia. Esas son las oraciones de hoy. Oremos. Señor, tú que con piedras vivas y escogidas preparas una morada eterna para tu divinidad, derrama con abundancia sobre tu iglesia la gracia que le has otorgado, para que tu pueblo fiel avance sin cesar en la construcción de la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son la casa de Dios, que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, dichosos los que viven en tu casa. Señor, dichosos los que viven en tu casa. Anhelando los atrios del Señor, mi alma se ha consumido. Todo mi ser de gozo se estremece por causa del Dios vivo. Hasta el gorrión halló una casa, la golondrina unido en tu altar. Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Señor, dichosos los que viven en tu casa. Felices los que habitan en tu casa y pueden alabarte de continuo. Señor, dichosos los que viven en tu casa. Un día en tus atrios vale más que 1000 fuera de ellos. Yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios al lujoso palacio del perverso. Señor, dichosos los que viven en tu casa.
En mi casa, dice el Señor, todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia de hoy nos propone pensar en lo que significa ser un templo. Lo escuchamos en la primera lectura y en el Evangelio cuando Jesús dice que se refiere a su cuerpo. Y el señor arzobispo también en su homilía del día de hoy hacía referencia a esto, a que nuestro cuerpo es un templo también, templo del Señor. Templo del Espíritu Santo desde el día de nuestro bautismo. Yo recuerdo muy bien cuando estaba yo en el seminario aún, que celebrábamos la dedicación de alguna basílica, por ejemplo la de San Juan de Letrán o la de San Pedro y San Pablo, en San Pablo Extramuros, etcétera. Uno decía: ¿y para qué se celebra la dedicación de una basílica? Preguntaba un seminarista. ¿Y a nosotros qué nos importa? Decía, ya, él no siguió, no dejó el seminario a los tantos años, pero no por eso, sino nada más que preguntaba que para qué celebramos la dedicación de una iglesia. Y más que eso significa, pues, el estructurar, ¿sí?, una construcción que hace referencia a nosotros como templo, pero también al templo que formamos todos los cristianos, que es la iglesia. Para esta dedicación de la catedral voy a tomar unas líneas de un artículo del historiador yucateco Ángel Gutiérrez Romero,
que colabora con nosotros con mucha frecuencia en la diócesis para explicar algo sobre la historia de nuestra catedral. La mañana del 12 de diciembre de 1763, una solemne ceremonia tenía lugar bajo las monumentales bóvedas de la Catedral de Mérida. El ilustrísimo señor don Fray Antonio Alcalde, así se apellida, obispo de Yucatán, llevaba a cabo la dedicación o consagración del templo catedralicio, que no obstante de haber sido concluido desde finales del siglo XVI, permanecía aún sin esta condición de haber estado consagrado. Recordemos que la catedral es el primer templo, según los historiadores, aunque hay muchas situaciones en torno a este tópico, pero es la primera catedral construida en América en tierra firme. En tierra firme. La consagración, pues, es el acto ritual por medio del cual un obispo confiere un carácter especial o una dignidad sagrada a las personas, a los objetos o a los lugares que estarán dedicados al servicio exclusivo del altar y del culto divino. Y este importante acontecimiento en la historia de nuestra catedral quedó registrado para una perpetua memoria en los archivos capitulares, y por medio de estas fuentes podemos saber cómo se llevó a cabo aquella solemne ceremonia. Desde el día 9 del mes de diciembre, el obispo había decretado 2 días de ayuno como preparación espiritual, tanto para la feligresía como para el clero del obispado. En la tarde del domingo 11 se velaron en la Puerta del Perdón, con toda veneración y decencia, las santas reliquias que habían de colocarse bajo el altar mayor del presbiterio, bajo el ara del altar, el cual apenas un año antes, el 8 de septiembre, en 1762, había sido enriquecido con un nuevo y magnífico retablo que había comenzado a construirse en 1760 y permaneció en el templo hasta la noche del 24 de septiembre de 1915, cuando lamentablemente fue destruido durante el asalto al templo, si ustedes recuerdan la historia. Si no, hoy no la vamos a contar. Imagínense que para nuestra fiesta patronal, en vez de ser tanta fiesta y tanto tosh, ahorita no se puede por la pandemia, pero en vez de eso hiciéramos ayuno, hiciéramos penitencia, ¿no? Sería un sentido distinto. Ahorita con la pandemia a fuerzas, ¿no? Pero sería interesante también una preparación así. Llegado pues el día 12 de diciembre, el señor obispo alcalde, de apellido, acompañado del venerable deán y cabildo de la catedral, dio inicio a la procesión en la que se trasladaron de la Puerta del Perdón al altar mayor las reliquias. ¿De quién eran estas reliquias? San Simplicio, Papa, San Eustaquio, Santa Coronata, Santa Inocencia, mártires de los primeros siglos de la cristiandad. Son los que están ahí en el ara de la catedral. Bonitos nombres de santos para que le pongan a sus hijos también si quieren, ¿no? En la misma Puerta del Perdón, el arcediano, el doctor don Buenaventura Monreal, leyó en voz alta los capítulos del Concilio de Trento correspondientes a semejantes y extraordinarias ceremonias. Y concluida esta procesión comenzó la misa solemne, que fue cantada por el doctor don José Martínez, que era el deán de la catedral, a quien asistieron como diáconos don Juan Montes y don Francisco Solís del Sagrario Metropolitano. Asimismo, los cantores, ministriles y organistas de la capilla de música armonizaron con sus voces e instrumentos esta memorable celebración. Llegado el momento, el obispo, Monseñor Alcalde, revestido con ricos ornamentos pontificales, bajó del sitial episcopal, de la sede pues, y procedió a la consagración del altar y del templo. El ara y las cruces empotradas en los muros catedralicios, que hasta la fecha se pueden observar,
recibieron la unción del Santo Crisma y el humo del incienso que emanaba de un pebetero colocado en el centro del altar perfumó todo el interior del templo. Canónigos, capellanes del coro y cantores entonaron la letanía de los santos, en tanto el señor obispo depositaba en el sepulcro del altar, según la antiquísima tradición cristiana, las reliquias de las santas y los santos ya mencionados. Con esta solemne celebración litúrgica, la Catedral de Mérida, centro espiritual del Obispado de Yucatán, quedaba para siempre dedicada a Dios. Y en sus altares y retablos estaría presente toda la corte celestial que desde ese momento se constituía en abogada del pueblo yucateco. Así el templo se elevaba a un plano superior sobre el espacio de la ciudad episcopal de Mérida. Finalmente, los señores, el deán y el cabildo, determinaron el rezo y celebración de dicha consagración, aquí está el dato, para el 14 de enero, que deberá quedar establecido con su octava, y no pudiendo haberlo hecho el 12 de diciembre, porque, si el 12 se consagró, el 12 es un día de fiesta grande en América Latina, el Día de la Virgen de Guadalupe. Entonces, como no se le iba a poder dedicar a la catedral ese día, porque pues todos están con la Virgen, pues de este modo se decidió el 14, por esto, porque anualmente durante 9 días, del 14 al 22, se podría celebrar la consagración con esta octava, para culminar el día 23, que es la fiesta de San Ildefonso de Toledo, patrono titular de la propia catedral meridana. Entonces se corrió para enero para que concluya el octavario con la fiesta de San Ildefonso, patrono del seminario y de la Santa Iglesia Catedral. Esa es la razón. Finalmente es para que la Virgen no le hiciera sombra a esta fiesta que hoy estamos celebrando. Finalmente, poco más de 2 siglos y medio nos separan de este fastuoso día, 2 siglos y medio. Sin embargo, la Catedral de Mérida sigue cumpliendo con su función sagrada, punto de referencia de nuestra ciudad, puente que nos une con siglos de una herencia cultural que hunde sus raíces de la Europa del medievo. Y lo más importante es el lugar donde diariamente todos podemos encontrar un lugar de paz que eleva el espíritu sublime. Hasta aquí citaré el artículo, que se extiende más con documentos y citaciones incluso en latín, que el historiador Gutiérrez Romero hace, y no sé si este artículo lo tenemos publicado en nuestras redes, pero sería interesante hacerlo. Vamos a ver si nos dan permiso, aunque ya muchas veces se ha citado. Y pues qué interesante, 1763, la dedicación, saquen su cuenta cuántos años son. Esa es la dedicación de nuestra catedral. En este sentido, nada más para poner en contexto, es muy interesante cómo se hace la dedicación de un templo. Yo he podido estar particularmente en 2 dedicaciones. Una fue cuando se dedicó el templo del Seminario Menor de aquí de la Arquidiócesis de Yucatán, que fue muy interesante, y incluso un cardenal fue el que estuvo a cargo de esta dedicación. Y otra, muchos años después, ya en el 2019, cuando el Papa Francisco dedicó la Catedral de Panamá, que es la primera vez en la historia que un Papa dedica una catedral en América Latina, y ahí estuvimos algunos compañeros y yo en esa misa tan significativa, y ver primero una dedicación de una catedral, y segundo, que sea el Papa mismo el que la realice. Muy interesante, pero bueno, eso lo comentaremos en otra ocasión. Aquí lo importante es que, como decía el señor arzobispo en su homilía de hoy, pronunciada en la catedral, ojalá que podamos visitar eventualmente este templo, decía él, al menos una vez al año, para contemplarlo, para dar gracias, para sentir el espíritu de la misma arquitectura que posee. Un templo que ha sido muy premiado, muy aclamado, muy valorado. Particularmente a mí me gusta mucho porque nos sentimos, ¿por qué eran tan grandes los templos?
no precisamente por aquel chiste, ¿se acuerdan que el chiste del catecismo que decían, ¿por qué están tan altas las puertas de las iglesias? ¿Por qué? Pues para que entre el Altísimo, ¿no? Bueno, pues es para niños, por eso no lo entienden los aquí presentes, pero no es nada más un chiste, es real. Mientras más grande es el templo, más uno puede contemplar la grandeza de Dios y nos sentimos pequeños. Esa es la idea, sentirnos pequeños ante una cosa tan grande. No se diga en la Basílica de San Pedro cómo se siente uno pequeñito cuando estamos ahí en el Vaticano. Y una de las basílicas, yo creo que es más grande, aunque por respeto no hay basílica más grande que la de San Pedro, dedicada a un santo. Si a una santa, yo creo que esta sí es más grande, habría que investigarlo, la de Aparecida en Brasil, donde caben dentro nada más y nada menos que 40,000 personas. Y yo lo vi ahí cuando estuvimos para la visita del Papa en el 2013, y sí, caben 40,000, son 4 alas gigantescas de a 1,000 personas cada una. Y uno se siente muy pequeñito en unas basílicas tan grandes que yo no sé cuántos años habrán llevado de construcción. Y más allá de eso, lo importante es eso, recordar la grandeza de Dios, pero sobre todo recordar que la verdadera iglesia la formamos nosotros, los cristianos, los bautizados. Y ahí donde estemos reunidos, aunque no haya un templo físico, aunque sea pequeño, aunque esté en construcción, aunque estemos en otro lado, ahí donde 2 o más se reúnan en su nombre, ahí está Él, en medio de nosotros. Sea alabado Jesucristo. Por siempre sea alabado. Vamos a hacer nuestra oración. Integrados en la construcción de la iglesia, templo consagrado al Señor y convertidos en morada del Altísimo que se complace en habitar con su pueblo, elevemos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso y a cada aclamación responderemos: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para que nuestra iglesia diocesana, con su obispo Gustavo, su obispo auxiliar Pedro, los presbíteros y demás ministros crezcan visiblemente en nuestro pueblo y con su apostolado reúna en la unidad y el amor a los hijos de Dios que habitan entre nosotros y no conocen a Jesucristo. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que nuestra iglesia diocesana, por medio de sus palabras y sus obras, se manifieste como luz resplandeciente y haga que los hombres descubran a través de ella el reino de Dios. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que todos los que viven impregnados de materialismo o bien oprimidos por la miseria y por el sufrimiento, descubran y deseen el cielo nuevo y la tierra nueva, de los que es imagen y primicia la iglesia que peregrina aún en el mundo. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que todos nosotros, incorporados al pueblo de Dios por el bautismo, nos gloriemos siempre de formar parte de la iglesia y confesemos con valentía ante los hombres la fe que de ella hemos recibido. Oremos. Escúchanos, Padre. Pedimos por las intenciones de esta misa, damos gracias sin duda por nuestra Santa Iglesia Catedral, por el cabildo actual, los canónigos pues que lo forman, que hoy estuvieron en misa con el señor arzobispo, por todos aquellos que colaboraron en su construcción en su momento, sin duda pedimos por su eterno descanso. Y bueno, también tenemos acciones de gracias hoy, es cumpleaños de la tía Celia Mancillas Bazán, también cumpleaños de Pamela Lee Canto,
y un aniversario matrimonial de 44 años de Carlos Pasos y Beatriz Mestre, que están aquí con su familia. Y al final les damos la bendición a todos con mucho gusto por estas intenciones. Oremos. Escúchanos, Padre. Pedimos por la salud de la familia Aranda Salazar, de Iracema Heredia, Marta Solís, David Luis, José Ignacio Montalvo Gamboa, Lilia Margarita Tun Salazar, Abelino Cortés Telles, Jorge Medina, Asunción George, Saide, José Manuel Reina, Angelín Moguel Sosa, Gabriel Pereira, Adriana González, Marianela Barbosa. Oremos. Escúchanos, Padre. Y pedimos por el eterno descanso de varios hermanos nuestros, del doctor Francisco Castillo Seguí, de don Roberto Martínez Gamboa en sus 8 años de fallecimiento, de Reinaldo Ramos, Sarita Enseñat López, Aida María Camalpech, María Guadalupe Navarrete, Rosendo Catzín Salazar, Mario Alfonso Zip en sus 7 años de fallecimiento, Gaby Luján, Rosario Sosa y Leticia Rivero. Oremos. Escúchanos, Padre. Dios Todopoderoso y Eterno, que aunque no cabes en el cielo y la tierra, te dignas tener una morada para significar tu presencia entre nosotros, de manera que podamos invocar en ella tu nombre. Escucha desde el trono de tu gloria nuestras oraciones y concédenos bondadosamente todo lo que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa de amor, la promesa del perdón, en el vive paz su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, en el vive paz su corazón. Oh Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí. Acoges mi vida y corazón. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, en el vive paz su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, en el vive paz su corazón. El Señor nos ha reunido junto a Él. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que podamos obtener en este lugar el fruto de tus sacramentos y el cumplimiento de nuestros deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en toda casa consagrada a la oración te has dignado quedarte con nosotros para hacernos tú mismo templos del Espíritu Santo.
que brillen sostenidos por tu gracia con el esplendor de una vida santa, y porque con tu acción constante santificas a la Iglesia, esposa de Cristo, simbolizada por estos edificios materiales, a fin de que, llena de gozo por la multitud de sus hijos, sean presentada a ti en la gloria del cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo, su auxiliar Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Elevando los ojos, el corazón y todo nuestro ser hacia el Padre, nos dirigimos a Él tal como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, nos dice, tomen y coman, este es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Señor Dios, que has querido darnos en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén del cielo, concédenos que mediante la participación en este sacramento nos transformes en templos de tu gracia y nos concedas entrar en la morada de tu gloria por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento se realizará la colecta, invitándolos a ser generosos, y también los que están en línea los invitamos a que nos ayuden con sus donativos en la cuenta parroquial, que está publicada en el Facebook, que se llama Parroquia San Juan Bosco Mérida. Ya en breve publicaremos la programación de la fiesta patronal, la bajada de San Juan Bosco, y el novenario que tendremos, que será muy sencillo, pero pues no por eso pasará desapercibido. Y del mismo modo,
también ya empiezo a anunciar que el mes de febrero iniciarán las pláticas en línea para todos los adultos que deseen recibir los sacramentos de iniciación, es decir, bautismo, o comunión, confirmación o los tres, según lo que necesiten. Favor de inscribirse en la oficina parroquial. En febrero comenzará en línea esta formación que cada año se da y que el año pasado tuvimos bastantes buenos resultados, mucha participación, entonces ténganlo en cuenta por favor a partir del mes de febrero. Y este aviso para que también me lo recuerden en las demás iglesias, en las capillas, cuando vayamos a misa, lo de la formación de adultos, si son tan amables. Muy bien. Bueno, pues vamos a saludar a la Virgen y nos despedimos deseándoles a todos un buen fin de semana y exhortándolos a cuidarse por la pandemia que estamos aún padeciendo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ildefonso de Toledo, ruega por nosotros. el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.